muchas gracias y buenos días al señor ministro. Es de agradecer que haya comparecido en esta comisión 3 meses después de los hechos acaecidos el 1 de octubre, pero también es cierto que tras su extenso relato de los hechos, de más de hora y media, el único dato desconocido hasta ahora lo ha dicho en 1 minuto. Espero que en la segunda parte pueda profundizar un poco más la planificación del dispositivo del 1 de octubre, así como los hechos que allí acaecieron. Usted, desde mi punto de vista, es poseedor de tres cosas, ¿no? Una es que tiene un fracaso, otra es que tiene un mérito y otra que tiene un problema. El fracaso es que usted y su gobierno han sido los únicos que en todo Occidente han abordado un problema político, un problema territorial, utilizando la violencia. Y eso es un mérito, en segundo lugar, de usted, porque pasará a la historia con un récord, un dudoso honor, que es que ha sido el único caso conocido en la historia en la que una votación, ya fuera un referéndum, una consulta, plebiscito, y ya fuera de carácter legal, ilegal o alegal, ha sido reprimido violentamente. El único caso en la historia, y ese es su dudoso honor. Y tiene un problema, que es que hay datos que le han contradicho. Usted ha relatado que se intervino el 1 de octubre en 113 colegios, si no me equivoco. Pues bien, los Mossos intervinieron en 500 sin pegar un palo. Entonces, ¿para qué sirvió aquella violencia? ¿Para qué sirvió aquella violencia? ¿Cuál es el sentido de haberla utilizado? Pero es que además ha habido numerosos organismos, como el Consejo de Europa o o Naciones Unidas, que le pidieron el mismo día que abriera una investigación rápida, eficaz e independiente sobre los hechos que ocurrieron el 1 de octubre. ¿Usted cree que estas organizaciones internacionales no tienen una capacidad de entender si hay una violencia, una brutalidad excesiva ante operativos policiales? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero es que, además, en los días posteriores hubo una carta en el periódico de Cataluña, enviado por varios mandos policiales de la Policía Nacional, pidiendo perdón a la población de Cataluña por haber actuado así. Y usted nos dice que actuaron con profesionalidad, con proporcionalidad y con oportunidad. Me extraña. Pero es que además ha habido numerosos mandatarios internacionales que así lo han denunciado. Eurocop, la Federación de Policías Europeas, condenó la violencia policial del 1 de octubre. Algo sabrán estas policías, esta federación, sobre cuál es un procedimiento adecuado ante dispositivos policiales, ¿verdad? Pero es que además, usted que hablaba de noticias, hemos visto portadas de medios internacionales como esta en Alemania diciendo Bloody Sunday, domingo sangriento, con una foto del 1 de octubre. Hemos visto también otra foto de la CNN, una portada que dice The Shame of Europe, la vergüenza de Europa. Y esto es mérito suyo y de su gobierno. Pero hemos visto incluso cómo un diario francés ponía boca abajo un Borbón. Y ya sabe lo que ocurre en Francia cuando ponen en boca abajo un Borbón. Y este es mérito suyo también y, por cierto, del jefe del Estado. Hemos visto cómo estos hechos no les han hecho reflexionar si fue correcta su actuación o no, sino tirar para adelante y decir que todo fue correcto, que todo estuvo bien. Hubo 1.066 heridos, según la Consellería de Sanidad de la Generalitat, y también ratificado por el Colegio de Médicos. Usted nos dice que no, que hubo fake news, que no son tantos. Bueno, pues explíquenos en su investigación cuántos fueron veraces, cuántos, según su investigación, resultaron heridos aquel día debido a las cargas policiales. Pero es que otra cosa curiosa es que usted se comprometió el pasado 24 de diciembre a investigar si los policías de Los Piolines habían cenado mejillones, habían cenado croquetas o habían cenado pasta. Y cuando la Consejo de Europa y Naciones Unidas le dicen que investigue los hechos del 1 de octubre, usted les envía una carta diciendo que no, que todo estuvo bien, que todo fue correcto, que fue siguiendo los autos judiciales. Pues es al menos sorprendente. Señor ministro, me gustaría preguntarle cuál fue la razón de declarar secreto, confidencial, todo el operativo, tanto en los medios que se llevaron allí
tanto en el coste, que hoy ha hecho público y es de agradecer, pero quiero saber por qué el coste ponía en peligro algo del operativo. En segundo lugar, ¿cuál fue la planificación de los hechos y la intervención en los colegios? Porque según los datos que ha aportado usted, se intervino en el 5% de los lugares de votación y en su exposición se ha contradicho también cuando ha dicho que no conocían todos los lugares, cuando anteriormente ha dicho que los hackers de la Guardia Civil habían descubierto cuáles eran los lugares de votación. ¿Cuál fue la selección? Porque hemos visto que se seleccionó aquellos colegios donde, por ejemplo, iba a votar el presidente, el vicepresidente, la presidenta del Parlamento. ¿Hubo una intencionalidad mediática en esa intervención? ¿Cuál fue esa planificación exacta? Otra cosa que no se entendió es que usted ha dicho que todos los policías debían evitar que se incumpliera el mandato judicial, pero luego ha dicho que en algunos lugares los policías se dieron la vuelta viendo la desproporción o la gran cantidad de gente que había y no se podía actuar. Entonces, ¿por qué actuaron a primera hora de la mañana ante colegios donde sí había cientos, incluso ha dicho más de 1000 personas? No entiendo ese sentido de no actuar en algunos y sí en otros. ¿Y por qué pararon? ¿Cuál fue el motivo? Porque en un momento del día se decidió parar la intervención policial. Me gustaría también conocer que usted ha dicho que se actuó con profesionalidad y de acuerdo a la ley, y supongo que siguiendo los criterios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, pero todos hemos visto en las imágenes, ¿no?, en esas fake news que nos relata, golpes con bastones policiales en la cabeza de personas que estaban intentando votar. Hemos visto cargas con escopetas lanzando pelotas de goma, que usted sabe que está prohibido por la ley en Cataluña. Ha dicho que solamente se actuó con material antidisturbios en un colegio, cuando todos hemos visto en decenas de colegios actuaciones con material antidisturbios, ya fuera bastones policiales, ya fuera pelotas de goma, ya fuera gases, sprays de gases irritantes. Entonces me gustaría saber usted si ha abierto algún expediente, alguna sanción por uso indebido o por saltarse los protocolos de actuación ante ese tipo de hechos. Pero hemos visto también cosas curiosas de los policías allí destinados, como ha sido el robo de banderas en Espolla. Hemos visto también a un guardia civil que está denunciado por hacer pintadas contra el presidente legítimo en Lleida, en Alcarràs. Hemos visto también peleas de policías en el Born, en Barcelona, hechos que me gustaría saber si ha abierto usted alguna investigación o se ha abierto algún expediente. Por no hablar de los hechos que ocurrieron en Calella, donde hubo racias policiales contra vecinos que mostraban su desacuerdo, manifestaban su rechazo a la violencia desproporcionada y brutal que se realizó en Barcelona y en Cataluña el 1 de octubre. Pero es que incluso hemos visto a policías que iban, usted ha dicho, de reserva para ayudar en Cataluña, iban al grito de "a por ellos". ¿Ha abierto usted algún expediente o alguna investigación por delitos de odio? Porque no parece que iban a ayudar si iban ya gritando "a por ellos". Por cierto, realizando concentraciones delante de cuarteles y de casas cuartel, que me gustaría saber también si tenían permiso para realizar esas manifestaciones o concentraciones. También, si tiene tiempo, me gustaría que me aclarara si es cierto este reportaje que publicó un medio, la revista Interview, que decía el plan de asalto al Parlamento, en el cual, según este medio, señala que 300 policías y guardias civiles de élite estaban preparados para intervenir en el Parlamento con armas de guerra y entrando por tierra, mar y aire. ¿Es esto cierto? ¿Nos puede aclarar estos hechos? Porque como hemos visto a la ministra Cospedal, a su compañera, diciendo que el ejército estaba preparado en días anteriores y este reportaje dice algo similar, pues me gustaría saber que nos lo esclarezca. Me gustaría también que nos defina qué es un radical para usted, porque lo ha mencionado en alguna ocasión, qué es la definición de radical. Por saberlo, porque luego ha dicho que hubo actos violentos en varios colegios. Me gustaría saber que mencionen qué colegios fue, porque sorprende que tras que votaran más de 2 millones de personas detuvieran a 5 personas simplemente. Me gustaría que nos relate cuáles fueron esos hechos, incluso también, ¿por qué no?, que nos diga cuántos policías heridos hubo después de las intervenciones aquel día, porque las cifras han bailado en la prensa. Y por todo ello,
Y voy acabando. Me gustaría saber también si el operativo policial desarrollado en Cataluña supuso un detrimento para que hubiera policías en otros lugares del Estado, porque vimos cómo hubo una manifestación de neonazis y ultras en Zaragoza ante representantes públicos y la excusa oficial que se les dio es que no tenían policías suficientes para actuar porque estaban todos en Cataluña. Hemos visto también hechos ocurridos por grupos neonazis en Valencia y la excusa fue la misma, que no había capacidad suficiente de actuación porque la mayoría de los grupos antidisturbios estaban en Cataluña. Pero es que estamos en un estado donde está en alerta 4 de alerta antiyihadista y numerosos expertos durante esos días señalaron que era una irresponsabilidad desde un punto de vista policial llevar a Cataluña a todas esas personas. Y para ir acabando, señor ministro, me gustaría que esclarezca toda la planificación que se realizó aquel día del 1 de octubre y en días posteriores. Y ya digo, es usted poseedor de un fracaso, un mérito y un problema. Muchas gracias, presidente. La presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros. La actuación fue legítima, fue profesional y fue proporcionada. Lo hicieron de una manera ejemplar, dentro de la ley y para defender la ley. La fuerza pública llegó a ser recibida con acciones de violencia directa, bien a su llegada o bien cuando intentaban abandonar el local una vez que habían cumplido con su obligación de requisar el material, lo que obligó a hacer el empleo de los medios antidisturbios en una ocasión y en un colegio. La intervención policial, insisto, tenía como finalidad cumplir con lo ordenado por la autoridad judicial, en el sentido de requisar el material con el que se estaba desarrollando un referéndum que había sido suspendido judicialmente y declarado ilegal. El problema fue que determinadas personas intentaron impedir físicamente el acceso de la fuerza pública a los locales, por lo que las unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieron que salvar esa resistencia para hacer eficaz el mandato que habían recibido. Fue profesional y fue proporcionada. Pero creo que lo más lamentable, y hay también testimonios gráficos de ello, ver cómo se utilizaban a menores para cortar las carreteras con el consiguiente riesgo para su vida. Eso también lo ha visto todo el mundo. Y esto podía haber terminado ahí, que esto no se tuviera que producir.